EPOC es la cuarta causa de muerte en Estados Unidos. La Organización Mundial de Salud en el 2000 nos dijo que estimaron unas muertes en 2.4 millones en todo el mundo y se estima que para el 2020 sea una de las quinta causa de enfermedades más costosas en la sociedad. Para hacer la charla básicamente me basé de estas 3 guías, principalmente de la guía GOL. Para los que no sepan qué es la guía GOL, es la que se reúnen todos los expertos de todo el mundo y la hacen cada 5 años. La última que hicieron fue en el 2011 y esperamos que para el año entrante sea la próxima, que va a tener muchísimos cambios. La otra guía es la de mi casa, como digo yo, que es la guía española, que es un contraste muy bueno porque cuando salió la POC, la española sacó 2 meses antes y esta va hacia los fenotipos de los pacientes, individualiza mucho más y probablemente el mundo vaya hacia allá, donde individualicemos cada vez más el tratamiento de los pacientes. La guía de nosotros salió el año pasado, la sacó la sociedad, por si la quieren ver en la publicación de Azoneumocito, que es la Sociedad Colombiana. Bueno, quiero que participen todos porque ya llevamos 3 charlas, no quiero que se duerman, entonces quiero saber qué saben ustedes sobre esta enfermedad. Vamos a tener 30 segunditos para que respondan estas preguntas. Respecto a la definición de la EPOC, ¿cuál de las siguientes es la verdadera? Primero, es una enfermedad poco frecuente que es prevenible y tratable. Segundo, se caracteriza por una limitación persistente del flujo aéreo que normalmente puede llegar a ser progresiva. Tercero, se asocia a una respuesta inflamatoria acentuada y aguda de las vías respiratorias y los pulmones por una exposición a partículas o gases nocivos. Y la cuarta, las exacerbaciones y comorbilidades contribuyen a la gravedad general de cada paciente en lo individual. Respondan, por favor. Bueno, en fin, la respuesta es la cuarta. ¿Por qué? Porque la guía GOL define textualmente esta enfermedad como una enfermedad frecuente que es prevenible y tratable, no poco frecuente, muy frecuente, prevenible y tratable, que se caracteriza por una limitación persistente del flujo aéreo que normalmente es progresiva, ¿vale? Y que se asocia a una inflamación que es acentuada y crónica, no aguda, a diferencia del asma, por una exposición a partículas o gases nocivos, y la verdadera era las exacerbaciones y las comorbilidades contribuyen a la gravedad general del paciente en lo individual. Para hacer esta charla yo tenía mucho conocimiento acerca de todos los estudios europeos, pero me tocó sentarme a mirar qué pasa en Centro, Suramérica, qué pasa aquí. Entonces los estudios que han hecho hasta ahora, el más grande es el estudio Platino, en el cual han participado 5 países, México, Venezuela, Brasil, Uruguay y Chile, y aquí tienen la prevalencia de todos estos países. Colombia participó en el PREPOCOL con una prevalencia del 9,1 y Argentina acaba de publicar un estudio que es el EPOCAR con una prevalencia del 7%. ¿Qué nos dijo el estudio Platino? Cogieron una N de 5.303 pacientes donde se dieron cuenta que hacemos mal el diagnóstico hasta en el 63% de los casos, que hacemos un subdiagnóstico en el 88% de los casos y que lastimosamente la cuarta parte de los pacientes reciben tratamiento. Entonces, ¿qué concluimos con nosotros para el subdiagnóstico? Primero, la espirometría es fundamental para el diagnóstico. Desde aquí les quiero decir, esta es una de las cosas que sí quiero que se lleven a su casa. No vuelvan a escribir en una historia clínica, por favor, no copien, sino en una espirometría que ya les voy a enseñar qué tienen que hacer si no tienen EPOC. O sea, muchos pacientes están etiquetados o diagnosticados, como le quieran decir, de EPOC y realmente no lo tienen. Llegan a la consulta como un EPOC severo, yo les pregunto, nunca en su vida le han hecho unas pruebas funcionales. Entonces, desde aquí quiero que les recuerden, lo principal para el diagnóstico de un paciente EPOC es la espirometría. Se dan cuenta que nos falta uso y entrenamiento en la lectura de la espirometría y que lastimosamente están mal diagnosticados hasta un 23%. Muchos pacientes que dicen tener EPOC, hasta el 23% son asmáticos. Lastimosamente, como estos pacientes son asintomáticos por muchísimos años, hasta que en el momento que aparece en el diagnóstico han perdido mucha capacidad funcional, hasta el 50%. Vamos a hablar acerca del diagnóstico, esta es otra pregunta. Todas son verdaderas excepto la tos es un síntoma de la enfermedad, la espirometría es la prueba funcional que hace el diagnóstico, la exposición a biomasa es un factor de riesgo, las acropagias son un signo patognomónico de EPOC. Vale, pues la falsa de las acropagias son un signo patognomónico de EPOC porque no es igual a EPOC, también la encontramos en otras enfermedades como la patología intersticial, las demás son verdaderas. Cuando vamos a hacer el diagnóstico de EPOC, ¿qué tenemos que pensar?
todo paciente que tenga una exposición, unos factores de riesgo y unos síntomas. Acuérdense también que no todos son sintomáticos, entonces es súper importante en la historia clínica los factores de riesgo. Primero que todo los síntomas, tos, expectoración y disnea, los factores de riesgo principales, exposición a tabaco, a biomasa, a polvos, a sustancias químicas, ocupacionales. Principalmente en países como nosotros, lo que es la biomasa y la exposición a sustancias químicas o agentes nocivos pulmonares, siempre debemos de indagar en la historia clínica. Y vuelvo y le repito, la piedra angular del diagnóstico, la prueba gold estándar es la espirometría. ¿Qué es la espirometría? Para las personas que no lo saben, es la que mide aquellos volúmenes pulmonares y la rapidez con la que sale. Hay dos tipos de espirometría, la simple y la forzada. La que utilizamos en la guía clínica normal es la forzada. ¿Qué hace una espirometría forzada? Me mide el volumen expiratorio y la velocidad con la cual yo saco todo este volumen que estoy movilizando. Siempre tienen que mirar cuando uno hace la curva que uno les pide. Cuando escuchan ustedes dicen sople, 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 porque esto debe durar mínimo 6 segundos para poder ser reproducible. Bueno, esa es otra pregunta. ¿Qué parámetros se miden en una espirometría? Capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, flujos mesoexpiratorios, cociente FEP1 sobre FIVC o el volumen residual. Contesten, por favor. Bueno, pues aquí es el volumen residual porque se debe mover por volúmenes pulmonares, los demás son volúmenes que movemos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que mide una espirometría? La capacidad vital forzada, ¿ok? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo y el cociente entre estos dos. Lo de la curva que les decía ahora es muy importante porque toda espirometría no se puede leer si yo no miro la curva. Hay valores que pueden ser reproducibles, pero si yo tengo una curva que no tiene la morfología adecuada, está mal hecha o el paciente no entiende bien. Por eso el técnico que debe hacer esta prueba no puede ser cualquiera. Es una persona que debe estar certificada y que tenga toda la paciencia para explicarle al paciente porque se hacen hasta 8 tomas en la primera espirometría básica. Esto tiene un volumen expiratorio y este es el inspiratorio. Cuando hay una alteración en el inspiratorio es porque hay un problema a nivel de la vía aérea superior. Esto es lo que les quería contar. Si yo veo una espirometría que está leída por un neumólogo, por la persona que sea, lo ideal es que sea un neumólogo, y tengo mellamiento en la curva, no la puedo leer. Muchos pacientes que manden ustedes van a ver que yo le digo, curva no reproducible se debe repetir. Así tenga valores que sean leíbles. Siempre hay que mirar la curva. Esto es lo normal de la morfología de una curva que sea una espirometría. Estos puntos que hay aquí son los valores de referencia. La referencia se adapta a la morfología que tenemos nosotros. Cada continente tiene una morfología diferente. Por eso hay unos valores de referencia donde yo no me puedo comparar con un animal por el tamaño ni de mi forma ni de mi pulmón. Entonces cada continente tiene sus puntos de referencia. Por ejemplo, esta curva tiene una forma cóncava y no obra sobre los puntos de referencia. Yo, ya que veo muchas, sé que su paciente tiene una obstrucción. Para ver los valores, termino de hacer las curvas. Estas son las referencias. Este sería un paciente normal que va sobre los puntos de referencia. Este sería un paciente obstructivo que me hace una concavidad en la curva y este sería un paciente restrictivo. Entonces yo ya desde ver la curva de la espirometría puedo saber qué es lo que va a tener el paciente, es supremamente importante. En el restrictivo se amputa la curva, ¿vale? Nunca llega a ser completamente una aspiración completa. En esta tabla me voy a parar, muy bajo tiempo, pero es supremamente importante. Si se aprenden esto, yo me voy feliz a mi casa, ¿vale? ¿Por qué? Porque no sabemos leer espirometrías y es fundamental. Como el ABC que nos enseñaron a todos en la carrera desde chiquitos, pues se van a aprender. Capacidad vital forzada, 80. FEP1, 80. Cociente, 70. Repito, 80, 80, 70. Capacidad vital forzada, FEP1 y cociente, ¿vale? Todo esto lo que nos va a decir es de la guía diagnóstica para el paciente. Vamos a tener 4 diagnósticos, el normal que va a tener estos valores sobre estos números o por arriba, el paciente obstructivo, que el paciente obstructivo lo primero que yo voy a mirar, aparte de ver la curva, es un cociente disminuido, o sea que está menos del 70% para evaluar la severidad. Voy a mirar el FEP1, la severidad la tienen aquí, no se preocupen que después les van a pasar todas las diapositivas. Yo soy feliz si van y se la dan en un hospital y se la dan a todo el mundo que quiera, ¿vale?
Entonces, esta es la severidad que tenemos aquí. Cuando es mayor de 80 es un paciente que es leve, cuando es un paciente entre 80 y 50 es un paciente moderado, cuando es un paciente entre 30 y 50 es un paciente severo y menos de 30 es un paciente muy severo, supremamente importante. Ahí es cuando ven que viene el informe del internista, del neumólogo, EPOC, leve, moderado, severo, muy severo, ya con la GOL decimos ABC, supremamente importante para la clasificación. Restrictivo tiene disminución de la capacidad vital forzada, todo lo otro está normal, y el mixto es la disminución de los dos. Vale, le repito, apréndaselo de memoria, no importa, 80, 80, 70, ya con eso saben hacer completamente el diagnóstico. Bueno, este es un caso clínico, es un paciente de 60 años, es fumador, 40 paquetes año, viene por disnea a la consulta, y llega a mi consulta con al lado de ustedes con una espirometría que tiene una curva que es reproducible y tiene los siguientes parámetros. Una FIBC de 67%, un FEP1 del 49% y un cociente del 62%. ¿Qué creen ustedes que tiene este señor o esta señora? Patrón obstructivo moderado del flujo aéreo, patrón restrictivo leve, patrón mixto con obstrucción severa del flujo aéreo o ninguna de las anteriores. Bueno, pues la respuesta es un patrón mixto porque compromete tanto la capacidad vital forzada. Muy bien, aprendieron, ya me voy feliz para mi casa, con esto ya me puedo ir a cerrar la conferencia. Aprendieron, es un patrón mixto, tiene los dos comprometidos y muy importante la prueba postbroncodilatadora porque yo hablo de POC siempre que hago, no la espirometría básica, sino post prueba broncodilatadora. Para el tratamiento voy muy rápido porque ya tengo solo 5 minutos. Estas son unas preguntas sobre el tratamiento: evitar la progresión de la enfermedad, aliviar los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio, prevenir y tratar las exacerbaciones. Contesten que nos quedan 4 minutos, gracias. Pues la respuesta es la última, porque no siempre tenemos que utilizar antibióticos en los pacientes de POC. Vale, fundamental esto, no toda la agudización de un paciente es igual a antibiótico. Vale, el objetivo es evitar la progresión de la enfermedad, aliviar los síntomas, mejorar la tolerancia al esfuerzo, mejorar el estado de salud, prevenir y tratar esas exacerbaciones, prevenir y tratar esas complicaciones, reducir la mortalidad y minimizar los efectos secundarios. Voy a ser muy rápida aquí porque ya tengo el tiempo justo. Hay siempre que quitar al paciente todo ese factor de riesgo que tiene, sea el tabaco o la exposición a partículas nocivas. Siempre al paciente recomendarle actividad física, no me los postren, no los dejen en cama porque tienen oxígeno. Es fundamental la rehabilitación cardiopulmonar, la vacuna antigripal no se les olvide cada año y la neumocóxica ya salió una que es indefinida. Antes teníamos una que era cada 5 años, ahora la indefinida. Termino con esto y me voy a saltar hasta las conclusiones porque esto se lo tienen que aprender, ¿vale? Por favor. Entonces tenemos 4 grupos según la guía GOL, el A, B, C, D. Para los que no lo entiendan, esto se clasifica por función pulmonar. Mayor de 50 tenemos A y B, menor de 50 tenemos C y D. Independientemente de la capacidad funcional que se tenga, paciente que ingresa hospitalizado es un grupo D. Da igual qué tipo de función pulmonar tenga, fue el año pasado la última actualización que dieron. En el grupo A me van a decir, doctora, tengo un paciente que es un EPOC leve, no tiene síntomas, solo denle medicación a rescate. No todos los pacientes en EPOC leve necesitan un broncodilatador, ni de acción corta ni de acción permanente, solamente el sintomático, ¿vale? En el grupo B sí necesitamos ya empezar a utilizar o uno de larga acción, sea colinérgico beta 2, y en el grupo C empezamos con la doble, triple terapia, igual que en el D, que ya son pacientes que están con oxígeno, valoramos si necesitan trasplante pulmonar o las nuevas técnicas para tratarlos, que son la reducción de volumen, los COIL, que si Dios quiere entrar en este año al país, y valorar todo este tipo de pacientes que más les podemos dar para que tengan una mejor calidad de vida. Voy a ir más rápido porque ahora sí ya se me acabó el tiempo. Les digo, este es el cuestionario CAT. Normalmente el médico general no lo llena, lo llenamos nosotros, pero si ustedes lo quieren llenar, lo pueden tener en su consulta. Yo he hablado con todos los representantes para que ustedes tengan acceso a todo esto en su consulta, lo llenan y cada vez que vaya su paciente van sabiendo si empeora, si no empeora, y esto también me ayuda para la clasificación. Esta es la escala de disnea que todos la conocen, 0 no tiene nada, 4 el paciente hasta duchándose y comiendo se cansa. Estas son las guías españolas, el que lo quiera profundizar más está en la guía CEPAR, donde dividen 2 fenotipos de pacientes, el agudizador y el no agudizador, y así cada uno los caracterizan y le dan un tratamiento.
que sería este, se los dejo para que lo estudien porque ya estoy sin tiempo. Los tratamientos que tenemos en la actualidad, entonces todos sabemos que tenemos los betados adrenérgicos, que son los de corta acción, los más utilizados y más reconocidos por ustedes, que es el salbutamol, ¿vale? También tenemos los de larga acción, como es el formoterol y el salmeterol, y los de ultra larga, lastimosamente en el país, solo tenemos el indacaterol. Los anticolinérgicos o los muscarínicos, los de corta acción el ipratropio, los de larga acción el tiotropio y el glicopirronio, y estos puede que entren este año al paciente, al país, que es el aclidinio y el umeclidinio. Las antinas yo no las quiero, les digo de una vez, lastimosamente solo se usan en los países tercermundistas como nosotros por los costos, pero les digo de antemano, si van a poner una teofilina al paciente, por favor pidan niveles de teofilina. Es una medicación que produce muchísimos efectos colaterales y no están controladas en los pacientes crónicos. Llevan muchos años, alguien se las puso y nadie la controla. Fundamental. Bueno, ¿dónde actúan? Básicamente lo que hacen los dos, relajan el músculo liso. Voy más rápido porque ya estoy sin tiempo. Muy importante decir, el tratamiento del paciente del EPOC es en paciente sintomático, ¿vale? Lo vamos a seguir en la consulta. Lo ideal es que el médico general lleve el grupo A y el grupo B, porque ya tenemos una consulta que está totalmente disparada y ustedes son capaces, con una buena formación, de llevar estos dos tipos de clasificación. La vía de elección del tratamiento es la inhalada y siempre vamos a hacer un tratamiento individual. Aquí parece que solo conocen 2 inhaladores en el país, no existe nada más. Intenten mirar, intenten estudiar el tratamiento. Cada uno, hay una medicación para cada paciente, entonces individualicemos el tratamiento. Fundamental. Esta diapositiva es muy interesante porque aquí dice el rescate que necesita el paciente según el tratamiento. Cuando hablas de lo ultra larga acción, 24 horas, no necesitan el tratamiento hasta, se ha comprobado, 23 horas 54 segundos, ¿vale? Entonces, muy importante, 54 minutos, perdón. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos nosotros con un broncodilatador nuevo? Que tenga mayor duración. ¿Por qué? Porque tiene mayor adherencia. Ustedes saben que si les mandan un antibiótico cada 4 horas, no lo van a usar, sino el que utilizan cada 24, entonces siempre pensar que es lo mejor, que sea de inicio rápido, que tenga una eficacia superior, un buen perfil de seguridad y tolerancia y que sea un dispositivo eficiente y conveniente para el paciente. Termino. No se les olvide, no vamos a poner un diagnóstico de POC sin tener pruebas funcionales. Fundamental, fundamental. No copien historias que vienen copiadas y muchas veces el paciente no tiene esta enfermedad. Estamos tratando a pacientes, ¿ok? La prueba fundamental del diagnóstico es la espirometría. Ya aprendieron lo básico, se van a llevar las diapositivas, las estudian en su casa. Vamos a reducir en estos pacientes los síntomas y las exacerbaciones. Algo importante son los inhaladores que tenemos de nuevo, pues que han llegado al mercado, como es la broncodilatación dual de larga y de ultra larga acción y la tripeterapia que podemos utilizar en estos pacientes. Esta foto a mí me encanta porque los pacientes míos de POC me los mandan, me los encierran. Yo les digo, entre más salgan mejor, hagan ejercicio, salgan a tomar el café. Tiene 4 hijos, cada domingo se me va a comer a una casa diferente. Intenten que su paciente tenga una vida lo más normal posible. Este tipo de enfermedades crónicas los deprime y nosotros mismos los postramos. Entonces, por favor, piensen que estos pacientes tienen una vida y la merecen, ¿vale? Nada, muchas gracias.